Muy bien, amigos, volvemos a las 7 de la mañana con 34 minutos, lo anunciado. Nos acompaña en estudios el doctor Gabriel Arévalo, es médico pediatra del Hospital Negreiros del Callao. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Bueno, íbamos a iniciar una conversación antes de la pausa respecto a la neumonía y le había planteado, digamos, comenzar explicando qué es exactamente la neumonía. Sí, la neumonía es una infección respiratoria baja, representa una infección que compromete los pulmones, ¿no? Eso representa la vía aérea inferior. Es importante porque realmente dentro de todas las infecciones respiratorias que existen, sobre todo en niños, son las que más daño pueden hacer a este grupo etario, ¿no? Que implica hospitalizaciones o a veces secuelas a largo plazo. ¿Secuelas como de qué tipo, por ejemplo? Por ejemplo, que hay algunas veces que puede haber dificultad posterior porque puede conllevar a mayor riesgo de mayores hospitalizaciones en el futuro, ¿no? ¿Reduce la capacidad respiratoria también de pronto en los niños? No tanto como el COVID, pero sí probablemente cuando un niño tiene un episodio de neumonía va a ser más propenso a tener más infecciones respiratorias, ¿no? A más cuadros de neumonía, ¿no? Inclusive. ¿Y normalmente cuáles son las causas digamos, de los cuadros de neumonía en los niños para centrarnos en este grupo etario? Realmente los gérmenes que provocan, ¿no? Los microorganismos que provocan neumonía pueden ser viruses y pueden ser bacterias. Ambos pueden provocar cuadros severos, ¿no? Se dice que realmente las neumonías virales, pues, en general pueden ser un poco menos graves, pero en sí, viruses como la influenza, viruses como el virus sincitial respiratorio, hasta el mismo COVID puede provocar neumonías. Las bacterias también provocan de forma clásica también cuadros de neumonía, pero estas neumonías por bacterias usualmente requieren pues un manejo con herramientas más conocidas como antibióticos, ¿cierto? Sí. Ahora, hay una cifra que se ha presentado respecto a que un 23% de los casos en niños, por lo menos, tiene que ver con, digamos, la relación en la comunidad. ¿A qué se refiere exactamente Exacto. eso? La neumonía adquirida en la comunidad es un término que se utiliza para poder diferenciar las neumonías que ocurren en la comunidad, como su propio nombre dice, ¿no? A diferencia de las neumonías que pueden ocurrir en hospitales, ¿no? Las neumonías intrahospitalarias, ¿no? Realmente lo que más llama la atención o a lo que más hay que hacerle caso es a esas neumonías que ocurren en la misma comunidad, ¿no? Porque justamente los signos, ¿no? Los síntomas, ¿no? Y la evolución va a ocurrir justamente en niños que están en sus casas, que van al colegio, que van al jardín, que van al nido, y justamente los padres son los que tienen que estar atentos a estos síntomas, ¿no? Y digamos, por ejemplo, claro, con la diferencia entre la neumonía interhospitalaria o los virus que se encuentran en estos espacios, es que por lo menos hay un monitoreo, vamos a decirlo así, o una cercanía con los especialistas finalmente. Exacto. En la comunidad o en la casa, esto probablemente se tarde un poco más en detectar por los síntomas finalmente. Exacto, por lo que están en su casa, ¿no? Realmente, como las neumonías representan una enfermedad que se puede prevenir, ¿no? Sobre todo estas neumonías adquiridas en la comunidad, realmente son cuadros en los cuales el hecho de tener tos, ¿no? El hecho de tener fiebre, el hecho de tener dificultad respiratoria ya nos pueden dar algún indicio de que este niño está con un proceso de un cuadro neumónico, ¿no? ¿Y estos síntomas o signos a partir de qué día de incubación o de presencia del virus en el organismo se presentan? Realmente las neumonías pueden aparecer o desarrollarse en cuestión de días, ¿no? Según datos del MINSA, realmente lo más frecuente es que estas neumonías acudan, ¿no? O los padres acudan a los establecimientos de salud probablemente en el día 4 a día 6 del tiempo de enfermedad, ¿no? De ahí que se determinará, pues, si es que estas neumonías pueden requerir manejo hospitalario o pueden requerir manejo en sus casas, ¿no? No toda neumonía requiere hospitalización, pero sí probablemente, inclusive según datos del Ministerio de Salud, aproximadamente uno de cada 4 niños probablemente que tienen neumonías van a requerir hospitalizaciones en menores de 5 años, ¿no? ¿Y eso significa de repente en una cama UCI, cuidados intensivos? ¿O no necesariamente, en una sala de hospitalización, si son cuadros de neumonías complicadas, ¿no? Cuadros severos que requieren oxígeno, ¿no? Alto flujo, ¿no? O que requieren un apoyo ventilatorio y ya pasarían a una unidad de cuidados
intensivos, ¿no? ¿Hay información respecto a la mortalidad de neumonía en niños en nuestro país? Sí, la edad o el grupo etario que más se afecta con estos cuadros de neumonía son los menores de 5 años, ¿no? Eso siempre ha sido así. Más o menos existe una tasa de mortalidad de más o menos, ¿no?, entre 10 hasta un 15, 20%, o mejor dicho, de 10 a 20 muertes por cada 100.000 habitantes. Es un número que uno dice que es poco, pero si uno lo mide en poblaciones ¿no?, son números grandes, ¿no? ¿Y se han mapeado, por ejemplo, las regiones en donde se presentan los casos más recurrentes, por ejemplo, el caso de muertes? En los últimos 5 a 10 años, el Ministerio de Salud ha reportado que hay un poco más de incidencia de estos cuadros en la parte de la selva, ¿no?, en departamentos de la selva, sí. Pero igual, realmente la incidencia de estos cuadros ocurre en la costa, en la sierra y en la selva. No hay una distinción. Uno pensaría más bien que son en las regiones o las zonas altoandinas del país, ¿no? Por las características que tienen. Claro, no necesariamente. Realmente lo que se ha visto es que hay factores de riesgo que pueden hacer que estas neumonías sean un poco más frecuentes, ¿no?, en ese grupo etario, ¿no? Entre ellos, factores, por ejemplo? Entre ellos, si uno está hablando más o menos con características en cada región, puede ser en áreas, digamos, podría ocurrir en áreas donde hay más frío, es lo que uno asocia. Claro. Pero realmente lo que uno tiene que ver un poco más allá es que en áreas o en zonas donde hay más frío, lo que hace la gente es cerrar las puertas o cerrar las ventanas, hacer que el aire circule menos, y justamente eso es lo que muchas veces predispone a que un virus, una bacteria que ingresa a los hogares, ¿no?, estas familias, se quede ahí, no circule. Entonces hay más riesgo de que estos niños adquieran esas infecciones. Finalmente son infecciones respiratorias. El microorganismo ¿no?, los gérmenes están en el ambiente, ¿sí? Claro. ¿Y hay algunas recomendaciones para poder evitar este tipo de situaciones? Sí, que aumentan la vida de las personas en general y de los niños sobre Claro, todo? en general son hábitos, ¿no? En general son estilos de vida, ¿no? Es decir, si una familia, unos padres tratan de que sus hijos estén bien nutridos, con suficientes suplementos de hierro, de zinc, ¿no?, una alimentación balanceada, esos estilos de vida que hablo que sean buenos, ¿no? En general que traten de prevenir. Ahora con la pandemia pues hemos visto la utilidad de poder utilizar mascarillas en ambientes cerrados, ventilar las áreas, ¿no?, donde estamos. Lavado de manos. Lavado de manos, tan elemental, ¿no? Entonces todos esos estilos de vida valen bastante. Finalmente, como repito, la neumonía es una enfermedad que se puede prevenir, ¿no?, con estos estilos de vida, con una buena alimentación, con las inmunizaciones. En niños no hay que olvidarnos que hay vacunas específicas para gérmenes que provocan neumonías, el neumococo, la influenza. ¿Y estas se aplican en ese rango que ustedes nos indican hasta los 5 años? Sí, justamente. Las neumococo se aplican durante el primer año, ¿no?, a los 2, a los 4, a los 12 meses. Posteriormente también se tienen que aplicar las vacunas contra influenza, ¿no? Que son... La neumococo, por ejemplo, está incluida en las cartillas de vacunación. Está incluida. Es una vacuna que ofrece el Ministerio y que es gratuita, ¿no? Entonces, esas inmunizaciones tienen que estar completas, ¿no? Sí. Y de hecho es responsabilidad en alto grado de los padres, ¿no?, que están al pendiente de este programa. Exactamente, sí. No hay niño que digamos, tendría por qué estar sin un calendario completo, ¿no? Claro. Sí. Ahora, muchas veces se han escuchado situaciones en las que, por ejemplo, consumir líquidos fríos o helados, o no sé, hacer deporte y llegar a la casa, abrir el refrigerador y tomar algo helado podría generar algún tipo de cuadro de esta naturaleza. Claro, ¿Es cierto esto? ¿Hay alguna relación? Es interesante. Lo que siempre se recomienda a los papás es que la ingesta de líquidos sea algo frecuente, ¿no? Sobre todo cuando ya comienzan a haber síntomas de catarro, de tos con flema, ¿ok? Pero siempre se recomienda que sean líquidos tibios, ¿no? Ahora, lo que podría ocurrir y lo que puede haber algo de evidencia científica con respecto al tema de la temperatura es que es cierto que si a un niño se le coloca en un ambiente frío, por ahí hay indicios de que podría haber una menor respuesta inmune frente a las infecciones, ¿no? Entonces, por ahí un poco va la cosa, ¿no? De ahí a que el frío en general o que las aguas frías tengan algún riesgo adicional en provocar neumonía, ninguno, ¿no? El tema es beber líquidos tibios, es lo elemental, ¿no? Y bueno, ya si es que finalmente está con un cuadro de neumonía, pues estar atentos a los signos que usted ya nos ha mencionado. Exacto, ¿no? Tos persistente, tiene que llamar la atención, asociada a fiebre,
alta, ¿no? Persistente, más de 2 o 3 días en general, dificultad respiratoria, por ahí ya podría haber indicios de que el niño requiriera una atención médica temprana, ¿no? El hecho de llegar tarde a los establecimientos de salud, pues, de hecho, puede agravar y puede hacer que el niño, pues, de hecho, Claro, tenga una un peor diferencia entre la pronóstico. vida, Exacto. probablemente Sí. la muerte. Sí, sí, ¿no? exacto. Muy bien, doctor, Sí. muchísimas gracias por Listo. haber estado con nosotros. Muy amable, que Gracias. tenga buenos días. Listo. Hemos conversado con el doctor